Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas noches, que Dios me los bendiga. Un placer enorme estar nuevamente aquí en Radio Costa Rica 930 AM. Hace unos cuantos minutos escuché una noticia que lo que le digo a Dios es que tenga misericordia de nuestro país. Hubo un temblor hace poquito, fuerte, en Salvador y en otro lugar, y bueno, sabemos el temblor también que hubo en Colombia. Entonces rogamos a Dios y pedimos a Dios, oremos para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Ciertamente están sucediendo eh, varias cosas en el mundo, ¿verdad? Y tenemos que estar alertas y lo que tenemos que hacer es pedirle misericordia a Dios de que guarde nuestra casa, nuestras familias. Eh, Sabemos que el clima está totalmente un poco complejo el clima, ¿verdad? El calentamiento global, demasiado calor, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que orar mucho, orar mucho. Y a usted que me está escuchando en esta noche, debemos orar por nuestro país, ¿verdad? Entonces, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que también de todos los países de todo el mundo. Bueno, un placer enorme estar aquí una vez más, ¿verdad? Compartiendo de la palabra del Señor, compartiendo de las Sagradas Escrituras. Es importante tener claro, ¿verdad?, que el estudiar la palabra de Dios, el único fin es de aprender cosas nuevas y si hay que desaprender tal vez cositas que a veces tenemos, ¿verdad? Tener la suficiente humildad para decir, mira, estaba equivocado, estaba equivocada. Las Sagradas Escrituras, lo que es concerniente a las cosas de Dios, a la Biblia, al cristianismo en este caso, las cosas de Dios no son para discutir y eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? El Evangelio de Dios, las Sagradas Escrituras, es para compartir con otros el Evangelio de Dios. No podemos, ¿verdad? No podemos en ninguna manera decir, yo estoy equivocado, yo sí tengo la verdad, usted no tiene la verdad. Tenemos que tener mucha madurez en esta parte, ¿verdad? Porque tenerlo claro, ¿verdad? Las cosas de Dios, lo referente a Dios, la doctrina, etcétera, eso no es para discutir jamás ni para hacer divisiones entre grupos, ¿verdad? La religión, lamentablemente, la religión, eso es lo que provoca la división, pero Dios no es un Dios de división. El Evangelio fue dado, las Sagradas Escrituras
fueron dadas. Las Sagradas Escrituras es el manual, ¿verdad? Es el manual que Dios nos dejó para seguirlo, para conocerlo y para entenderlo, ¿verdad? Que para los que son nuevos y no han escuchado los programas anteriores y lo van a escuchar, la Escuela de Formación Bíblica, ¿verdad? Es una institución, por decirlo así, un lugar que se ha creado con el único fin de ayudar a comprender un poquito mejor, ¿verdad? De una manera sencilla, práctica, las Sagradas Escrituras. Es muy importante tener claro por qué yo estoy, por ejemplo, en un grupo religioso. Perdón, si yo estoy siguiendo, estoy en un lugar, debemos tener la suficiente, perdón, debemos tener la suficiente madurez para poder entender y comprender que si yo estoy en un lugar, yo tengo que conocer por qué estoy en ese lugar. No nos podemos limitar de, por ejemplo, que si yo escuché algo en internet, perdón, si yo escuché algo en internet, por ejemplo, una exposición, una, una charla, etcétera, yo no puedo dar por un hecho de que eso que yo estoy escuchando es 100% correcto. ¿Por qué? Porque no sabemos el trasfondo o no sabemos la base sólida por la cual esa persona está exponiendo. En el caso de las Sagradas Escrituras, lamentablemente, por no existir una buena interpretación, por no existir una buena, un buen estudio sobre lo que se va a exponer, entonces a veces se da y sucede que se enseñan cosas que no son las más adecuadas. E incluso se dan, incluso, por decirlo así, interpretaciones propias sobre algo que se está leyendo sin saber si verdaderamente ese era el significado de lo que se estaba tratando de entender o de dar. Yo no puedo ser interpretativa, por ejemplo, y eso es muy común, ¿verdad? Escucha uno mucho en las noticias. Por ejemplo, si existe en el ámbito natural, si existe una ley, la ley es para cumplirla tal y como está esa ley. Yo no puedo decir, leer la ley, por ejemplo, alguna ley, cualquiera que sea, y decir, ah, es que yo la interpreto de esa manera. Eso quiere decir, según lo que yo estoy interpretando y según lo que estoy creyendo sobre eso, yo no puedo decir, ah, es que como yo interpreto que eso es así, entonces eso es así y así, y así, así, así. Por ejemplo, una ley no se puede interpretar. La ley está escrita tal cual para seguirla, porque suele suceder que una persona puede interpretar de una manera, otra persona interpreta de otra manera, otra persona interpreta de otra manera, otra persona interpreta de otra manera. Entonces, de una misma ley salen 5 interpretaciones. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, verdad? Porque, como lo he venido diciendo, ¿verdad? En todos los programas, el fin es cuando se quiere conocer sobre la Biblia, sobre la historia del cristianismo, cuando se quiere conocer sobre un tema, es muy necesario investigar, por ejemplo, la historia de algún texto de la Biblia, y lo hemos mencionado en programas anteriores, la Biblia ha sido dejada, es el libro,
el libro más, bueno, ni qué decir, ¿verdad? El libro que recogió la historia desde el inicio de la creación. La Biblia fue ordenada directamente e inspirada por Dios, hombres de diferentes épocas, hombres de diferentes lugares, y Dios inspiró a esos hombres para que dejaran escrito en una secuencia, y eso es algo muy relevante y muy importante en las Sagradas Escrituras. Toda la Biblia está sincronizada desde el inicio de la creación y está sincronizado hasta lo que va a suceder al final de los tiempos. Porque va a haber un fin, todo esto tiene un plan y un propósito que lo hemos mencionado anteriormente en los programas, ¿verdad? De que Dios desde el inicio de la creación, Él ha tenido un plan y un propósito establecido y que nosotros los seres humanos que hoy estamos, usted y yo, somos parte de ese plan y ese propósito. A veces no entendemos por qué estamos en el mundo, por qué yo nací en este tiempo, en qué estoy yo, y verdad, y yo lo voy a hacer en un ejemplo muy sencillo. Ya les he comentado, ¿verdad? Yo soy la directora de la Escuela de Formación Bíblica, ¿verdad? Pero también soy educadora. Entonces, a mí me gusta a veces así como explicar, ¿verdad? Con botoncitos y con colores y de todo para que todo el mundo pueda entender. Entonces, voy a decir esto. Las Sagradas Escrituras, que es un libro, si yo voy a leer un libro, yo no voy a empezar por el final del libro. Si yo quiero conocer de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y con todo el respeto del mundo lo digo, yo no voy a empezar a leer el último libro de la Biblia, Apocalipsis, para poderlo entender, por ejemplo, porque yo necesito conocer el principio del libro. Y esto es muy común y por eso se cometen a veces, lamentablemente, muchos errores e interpretaciones porque la Biblia está en una secuencia y tiene una línea directa desde Génesis, desde Adán. Tiene toda una secuencia, pasa por Jesucristo, todo lo que ha sucedido se dividió en dos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, viene Cristo, Cristo cumple su función, Cristo se va, pero después de Cristo viene el papel de la iglesia, ¿verdad? Hechos en adelante. Y ahí sigue para adelante y hay un final. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto a todos los que me vayan a escuchar? Si ustedes quieren estudiar las Sagradas Escrituras, soy del criterio que hay que hacerlo en orden, en orden. Cuando nosotros empezamos, hemos estudiado y hemos analizado todo, Génesis, los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y cuando hemos pasado y estudiado, y llegamos a Apocalipsis, entendemos todo ese montón de cosas que se mencionan en el Apocalipsis, ya puedo entender, por ejemplo, qué es el caballo blanco, es un caballo blanco que con alas, entonces, yo lo único que les puedo decir de corazón se los digo, ¿verdad? De corazón se los estoy diciendo a todos los que han escuchado estos programas y a los que tienen deseo de entender sobre Dios y sobre la Biblia y sobre las Sagradas Escrituras. Hacerlo de la manera que usted considere más correcta. Ahora hay mucha información, pero de esa información hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy, a veces recibimos tanta información en las redes sociales. Un día de estos conversaba con una persona muy cercana y me decía, es que en las redes sociales dicen esto y este salió diciendo y que los extraterrestres y que el apocalipsis dice, y a mí se me hace un enredo que yo no entiendo nada. Le digo, vea, usted está queriendo empezar a entender un libro desde el final. Si usted quiere conocer de las cosas de Dios, empecemos por el principio. Y de corazón se los digo a todos los líderes de las congregaciones donde están. Yo creo firmemente en el discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es cuando una persona inicia en las cosas de Dios, inicia por primera vez.
Y esa persona tiene que ser enseñada, esa persona tiene que ser formada. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguno aquí, si usted está en un grupo religioso, no sé cuál de todos, ¿por qué usted es, no sé, se me ocurre, algún grupo religioso, testigo de Jehová, por ejemplo? ¿Por qué usted es testigo de Jehová? Cuénteme, ¿por qué usted va ahí? ¿Qué es lo que usted cree? Y a veces uno se topa con respuestas, porque me ha pasado mucho, ¿verdad? Que predico de Dios y del Evangelio y de las cosas de Dios, y algunas personas me dicen, yo no sé, yo solo sé que tengo que hacer esto, porque para hacer esto yo tengo que ser parte de. Y entonces yo le hago la pregunta. Entonces usted no está haciendo las cosas por convicción, porque usted sabe, sino que usted nada más está siguiendo lo que un hombre le está diciendo. Y eso es lo que le quiero dar a entender. Si usted va a la iglesia, por ejemplo, en el cristianismo, y usted va un domingo a la iglesia, usted va y escucha al pastor lo que enseña en este caso. Pero los otros días de la semana, tenemos que aprender de la Biblia y leer de la Biblia. Yo no puedo depender de lo que el pastor me esté diciendo, porque puede ser que esté dando una mala interpretación, que a veces eso sucede. No, no podemos pretender, por ejemplo, que si yo voy donde un sacerdote o voy a tal lugar, por ejemplo, y lo va a mencionar a misa, yo a algunos les he preguntado, ¿usted está seguro del lugar donde usted está? ¿Qué es lo que usted cree? Y he escuchado esta frase y la voy a decir. Yo estoy en esta religión, en este grupo, porque mi papá, porque mi mamá y porque toda mi familia han estado en esto. Y yo me quedo así y le digo, pero usted está seguro, está de que usted está en el lugar. De ahí yo no sé, yo voy a tal lugar y yo voy a la iglesia los domingos porque tengo que ir, porque mi mamá siempre me llevó. Entonces a veces estamos, ¿verdad? Como sucede en la política, ¿verdad? Que muchos no votan con entendimiento ni con razón del voto que están dando, sino que están votando por un partido político que aunque tal vez no está haciendo lo mejor, pero como mi mamá votó, como mi papá votó y como mi familia, pero no hay un sentido crítico. Y eso es lo que les quiero dar a entender con esto del cristianismo y de las cosas de Dios. Y de corazón se los quiero decir porque Dios desde hace bastante tiempo, si Dios me abrió las puertas, por ejemplo, en esta radio y en muchos lugares, es de decirle a la gente de que no podemos ser como si, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo digo, como estar ahí a donde todos van, a donde todos van. Dice la Biblia, incluso dice un versículo de la Biblia ya para entrar en la enseñanza de esta noche, que si bajara un ángel, dijo un hombre de la Biblia, que si bajara un ángel del cielo con un evangelio diferente de lo que es seguir a Cristo, no le haría caso. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo estoy convencida de que el verdadero evangelio es Cristo. Estoy convencida de quién es Dios. Conozco quién es Dios. Sé quién es Dios. Sé cuál es el plan, sé cuál es el propósito, sé qué es lo que estoy haciendo en este mundo, sé qué es lo que tengo que predicar. Y si usted me pregunta cuáles son la doctrina del cristianismo, se la puedo decir, lo que creemos los cristianos, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo estoy convencida, no estoy ahí, a veces estamos, ¿verdad? Como que ahí vamos y no sabemos absolutamente nada. Y para estudiar la Biblia, ¿verdad? Hay aspectos muy importantes que hay que conocer. Lo que hemos venido estudiando sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? En la Biblia hay muchos acontecimientos, en las Sagradas Escrituras hay muchos acontecimientos y hay toda una historia. Después de que Adán y Eva pecaron, que lo vimos al principio, ha venido una línea que tenía que mantenerse. Dios vino preservando a la raza, Dios vino preservando a la raza humana, ¿verdad? Adán y Eva pecaron.
ellos empezaron a multiplicarse, empezó a crecer la maldad y la maldad y la maldad y la maldad, y era tanta la maldad que Dios tuvo que preservar a un hombre que fue Noé, ¿verdad? Tuvo que preservar a un hombre que fue Noé. Y de ahí preservó a la humanidad, porque de ahí Dios tuvo que destruir con un diluvio, porque era una cosa horrible en el mundo, porque los seres humanos lo único que hacemos es, ¿verdad? Por nuestra naturaleza, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y bueno, preserva a Noé y a su familia. Y después de Noé, la descendencia y la gente se empezó a volver a llenar la tierra, la tierra, la tierra. Y ya después de ahí vino un hombre, ¿verdad? Abraham, que era de la misma línea, un hombre que Dios levantó, ¿verdad? Que se llama Abraham. Y después de Abraham, ahí empezó toda una historia para que naciera el pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a empezar con lo que quedamos la vez pasada para ver la clase. Vamos a empezar a ver sobre esa línea que todo ese plan que se ha venido, que se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que vamos a desarrollar en esta noche, si Dios lo permite. Vamos a ver la presentación. Ok, vamos a avanzar. Estamos viendo sobre lo que es el cristianismo, ¿verdad? Que es muy importante tener bases sólidas y entender el plan, ¿verdad? Y sobre todo en este caso, ¿verdad? De lo que es seguir a Cristo. Vamos a continuar. Ok, hay una línea, ¿verdad? Hay una línea, ¿verdad? Dios tuvo que hacer un plan, ¿verdad? Como la maldad entró por Adán y Eva, ¿verdad? Porque el pecado entró por ellos. Entonces, al entrar el pecado por ellos, entonces todos los seres humanos estamos metidos, nos metieron, ¿verdad? Nos metieron en un asunto. Entonces tenía que venir una salvación para la raza humana. Entonces ya les comenté, ¿verdad? Que Dios tuvo que preservar a Noé. Después de Noé viene Abraham, ¿verdad? Y hay una línea de una promesa, ¿verdad? Que Dios tenía que hacer algo, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios de plan, Dios es un Dios de propósito, ¿verdad? Dios le hizo una promesa a Abraham, e incluso cuando Dios escogió a Abraham, sabemos, ¿verdad? Una parte de las historias bíblicas que Abraham no podía tener hijos, ¿verdad? Perdón, la esposa no podía tener hijos, la esposa era estéril. Y viene Dios y como ya tenía un plan, viene y le dice a Abraham que de él saldrían muchas naciones de la tierra. Y Abraham se quedó, yo me imagino, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? Que Abraham dice, hoy mi esposa es estéril y me está diciendo que voy a ser padre de multitudes. ¿Qué será? Que voy a tener un montón de hijos. Y bueno, pero Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? En este caso solo vamos a mencionar a Isaac, ¿verdad? Tuvo dos hijos que fue Isaac, el hijo de la promesa, y otro hijo que tuvo con una esclava. Pero bueno, después de Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Después, este Jacob, hubo un asunto entre Dios y Jacob, ¿verdad? Todas esas historias están en la Biblia. Por eso hay que estudiar la Biblia con orden. Hay que estudiar la Biblia con secuencia, con ese orden exacto, ¿verdad? Y entonces Jacob, Dios le cambia el nombre, Dios decide cambiarle el nombre a Israel, ¿verdad? Y de ahí es donde ya empezó, por decirlo, la primera vez que se escucha Israel. Ahí empezó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un hombre, por decirlo así. Ahora bien, viene Israel y Israel, que es Jacob, ¿verdad? Viene y tiene 12 hijos, ¿verdad? Tiene 12 hijos. Entonces, aquí está la línea, ¿verdad? Dentro de esos 12 hijos, uno de esos hijos era Judá, ¿verdad? Entonces, Abraham sacrifica a su hijo Isaac. Isaac viene y tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero de todos los hijos que tuvo, hubo uno que venía directamente de esa descendencia, que era Judá, y de Judá viene la línea mesiánica, ¿verdad? Genéticamente, genealógicamente hablando, y tiene a Isaí, y Isaí venía de la línea para llegar donde David. Entonces hay una línea desde Abraham hasta David, ¿ok? Dios venía guiando la historia hasta llegar al linaje real de David. Vamos a continuar, ¿ok?
Ahora, al llegar a David, se tenía que seguir una línea mesiánica. Jesucristo era del linaje de David. Por eso a Jesucristo, cuando están en los evangelios, se lee muchísimo, cuando uno lee los evangelios, se le llama a Jesucristo el hijo de David. Y a veces uno, como les digo, uno lee la Biblia y uno dice, qué raro, pero ¿por qué hijo de David, hijo de David? ¿Por qué se le decía hijo de David? Porque Jesucristo venía de esa línea genética, genealógica de David. Entonces, la genealogía continuó desde David. Ahí cuando estuvo David, David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Salomón, hubieron unos asuntos, ¿verdad? Con unos pueblos que vinieron a azotar a Israel, ¿verdad? Babilonia. Y aquí en Babilonia, hubo una división del reino de Israel, eso lo vemos, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Entonces, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, debido a ese asuntito que hubo en Babilonia, las 12 tribus se dividieron. Se dividió el reino del norte y el reino del sur. Entonces, unas tribus quedaron en el norte y otras tribus quedaron en el sur. Pero bueno, Jesús nació de una mujer María, ¿verdad? De una mujer que se llamaba María. Y en la Biblia, en los Evangelios, cuando dice que Jesús era del linaje de David, eso es otra cosa importante. Linaje quiere decir que era de la, vamos a ver, soy costarricense, ¿verdad? De la raza, del linaje exacto de David, ¿verdad? Y por eso fue reconocido legalmente como hijo de José. En el programa anterior yo quedé, ¿verdad? Explicando que José, el papá, ¿verdad? El que reconoció a Jesús como hijo, ¿verdad? Legalmente fue reconocido. José viene de la línea mesiánica. El que mantenía la línea mesiánica, la línea genealógica, para que fuese el cumplimiento de la promesa era José. En las Sagradas Escrituras no se habla de que María perteneciera al linaje genealógico para mantener la descendencia. ¿Verdad? Lo que se dice sobre este tema son interpretaciones de algunas otras pensamientos, ¿verdad? Pero lo que la Biblia registra únicamente es que mantenía la línea históricamente hablando y socialmente hablando, registra al papá de Jesús, que fue José. Vamos a continuar. Entonces, aquí hay un resumen bien sencillito, ¿verdad? Bien sencillito. Viene Adán y Eva. Adán y Eva tienen un hijo que se llama Set. Después de Set tuvo a Noé. Noé tuvo a Sem. Sem es de la descendencia, nace Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Luego tiene uno que se llama Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Uno de sus hijos era Judá, el que fue escogido para mantener la descendencia. Judá fue escogido para mantener la descendencia. De hecho, eso es un montón de historia que también está ahí en los libros primeros. Cuando Jacob es curioso, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento el primogénito era el que era escogido. Era como algo que ya estaba establecido, ¿verdad? Que el primogénito, valga la redundancia, era el primero y era el que mantenía la descendencia. Pero no se escogió al hijo mayor de Jacob, ¿verdad? Jacob, entre los hijos que tuvo, uno de ellos muy conocido es José. Hay mucha historia, ¿verdad? Mucha gente conoce que José fue vendido por sus hermanos. Todos esos hermanos, todas esas historias son los hijos de Jacob. El hijo mayor de Jacob era Rubén, pero no fue escogido por Dios, por decirlo así, o no fue tomado, tal vez no escogido, no fue tomado para mantener la descendencia, sino que Jacob, eh, hizo como un reconocimiento
en una historia que hubo por ahí, y a Judá le dio, a este hijo de él, le dio un cetro, ¿verdad? Le dio un cetro, le dio un manto y está registrado que como que le dio, ay, ¿cómo se llama esto? El cetro era lo que se le daba a un rey, ¿verdad? Era como lo que se usaba antes. Entonces Jacob hizo como una dedicación, esa es la palabra, hizo como una dedicación especial para Judá. Y parece que dentro de esa dedicación venía un león. Por eso en la Biblia, cuando se menciona, y en muchas partes de las Sagradas Escrituras se menciona esto, y de hecho escuchamos canciones cristianas, mucha gente canta canciones cristianas y escuchan en las canciones el león de Judá. El león de Judá fue eso que sucedió, esa dedicación que Jacob le hizo a ese hijo de él. Y de ahí iba a venir la realeza, de ahí iba a venir la línea de donde iba a salir el rey, porque Jesús es, ¿verdad? Es el rey, Él es el rey. Entonces, de ahí, por eso es que vuelvo y repito y lo diré siempre y no me cansaré. Cuando uno aprende a estudiar todas estas cosas y a entenderlas, llega a poder comprender en las Sagradas Escrituras por qué se mencionan términos, por qué se mencionan nombres, de a dónde vienen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Jacob hubo una dedicación con un hijo, Judá, se le entregó un cetro, se le dijo que él iba a tener, etcétera. Y de ahí Judá tiene, y de ahí en esa descendencia aparece el rey David, ¿verdad? David venía de esa descendencia. Y de ahí viene la descendencia davídica, ¿verdad? Y de ahí viene José y María. El que mantenía la línea real, por decirlo así, era José. Y de ahí nació Jesucristo, que es el Rey. Entonces, aquí dejé, bueno, aquí puse un resumencito, ¿verdad? Porque esto es muy importante entenderlo. Y si usted está escuchando este programa, es muy bueno que usted conozca que José tal vez, ¿verdad? No fue el padre biológico de Jesús, ¿verdad? Según no fue concebido por un hombre, ¿verdad? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero José no era, ¿verdad? No era el padre biológico, pero sí venía de la línea directa de la línea de la realeza de David. Aquí está toda la genealogía. Esto nada más lo dejo como referencia, ¿verdad? Adán y Eva, Set, de ahí salió Enos y ahí está toda la descendencia, hasta llegar a Jesucristo. Vamos a continuar. Eh, bueno, esto ya lo mencioné, ¿verdad? José pertenecía a la descendencia de Abraham, de Judá, de David. María fue la madre, ella sí fue la madre biológica, ¿verdad? Ella tuvo a Jesús como, lo tuvo como parto natural. Está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que por una mujer entró el pecado, ¿verdad? Por Eva, por lo que hizo Eva, por una mujer entró el pecado, entonces por una mujer tenía que venir la vida, ¿verdad? Por un lado entró la muerte y por un lado tenía que venir la vida y por eso se tenía que utilizar a una mujer como tal. Entonces, bueno, ya todo eso lo mencioné. Bueno, eso ya todo lo mencioné. Vamos a continuar. Bueno, estamos viendo sobre el pueblo de Israel. Em, Aquí está, de Abraham Israel, ¿verdad? Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a bendecir a todas las naciones. La línea de la promesa pasó por Isaac, luego pasó por Jacob. Dios le cambió el nombre para los que quieren saber, ¿verdad? ¿Por qué se llama el pueblo de Israel? Israel era el nombre de Jacob, fue que Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Fue un cambio de nombre que Dios le hizo a, a, a este señor. Vamos a continuar, que ya todo eso ya lo mencioné sin querer, dijeron por ahí. Ah, bueno, Israel, el pueblo de Israel, ¿cómo nació el pueblo de Israel? Son las 12 tribus, que son los 12 hijos de Israel.
Ahí está, Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salieron las 12 tribus y esas 12 tribus fueron las que empezaron a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces, Israel primero fue una persona. ¿Quién? Jacob. Luego fue una familia, luego fue un pueblo, ¿verdad? Grande, grande, y en 1948 ya Israel pasa a ser una nación, ¿verdad? De ahí donde vienen todos los judíos. Vamos a continuar. Esto ya lo mencioné también sobre Judá. Judá fue uno de los 12 hijos de Jacob. En Génesis 49, Jacob señaló que Judá hizo como una dedicación, ¿verdad? De que de ahí iba a venir toda la realeza, ¿verdad? De la tribu de Judá vendría la línea real, ¿verdad? Por eso ahí está la esperanza de mesiánica de que vendría Jesús. Ahí está toda la línea, ¿verdad? Es que a mí me gusta, así que todo en orden, ¿verdad? Vamos a continuar. Eh, David, conocemos que David, ¿verdad? El famoso rey David, ya todo eso lo mencioné. Bueno, no importa, vamos a pasar porque ya todo eso sería como repetir. Ah, bueno, esto sí es importante conocerlo. Esto sí es muy importante para los que leen la Biblia, porque cuando el pueblo de Dios siempre ha sido atacado. El pueblo de Dios siempre, de alguna manera, y actualmente hasta la fecha, hay muchos, incluso países, que pelean en contra de Israel. Un día estos con alguien cercano conversaba y me decía, ahora yo entiendo por qué es que todo mundo pelea con Israel. Todo mundo quiere conquistar Israel. Ahora, ¿por qué es que todo mundo quiere, o todos los gobiernos, o todas las naciones, y muchos quieren pelear con Israel? Porque Israel es el pueblo de Dios que Dios ha preservado desde el inicio para cumplir el plan del final de los tiempos. Vuelvo y repito, ¿por qué muchos pueblos, naciones, gobiernos pelean por Israel? Porque quieren destruir ese plan o quieren ir en contra y dicen es que es el escogido que Dios es escogido y peleamos por eso. Israel desde siempre, desde el principio de la creación, vemos que el faraón y Egipto tenía aprisionados a los que venían desde el principio. Los primeros que quisieron hacer algo fue los egipcios. Y desde el principio, el pueblo de Israel ha sufrido afrenta, ha sufrido persecución. Y aquí, ¿verdad? No puedo decirlo, ¿verdad? Porque no puedo interpretarlo de esa manera, pero sabemos quién, por ejemplo, quién está interesado en el que el pueblo de Dios y que el plan de propósito de Dios no se cumpla. Uno de nuestros adversarios, ¿verdad? Que lo conocemos, que fue el que tentó a Eva para que Eva pecara. Entonces, Israel tiene muchos enemigos. Israel tiene muchos enemigos por todo lado y siempre ha sido sitiada, siempre ha querido ser destruida y muchas cosas. Y resulta que en, en el reinado, cuando estaba el rey David, David tuvo a un hijo que se llamaba Salomón. Y en ese tiempo hubo un reino que se llamaba Babilonia, y Babilonia vino y dividió, pasaron muchas cosas, y Israel se dividió en dos. El territorio se tuvo que dividir en dos, que estaba el reino, y se convirtió en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces, en el reino del norte quedaron unas tribus, porque recordemos que eran 12 tribus, en el reino del norte quedaron una parte y en las del sur quedaron solo dos tribus, que fue Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín.
esas dos tribus, esas dos descendencias se quedaron al sur y todas las otras 10 se quedaron arriba en el lado del norte. Eso sucedió en el reinado de Salomón, ¿verdad? Cuando hubieron ahí unos asuntos con Babilonia. Vamos a continuar, pasemos a la otra. Ahora, ¿por qué al reino del sur se le llamó Judá? Porque ahí fue donde quedó la línea de Judá, de ahí fue donde nació, de ahí donde viene la línea mesiánica, ¿verdad? De Judá. Él fue el que fue escogido por ahí. Esto es muy interesante saberlo y entenderlo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más verídico. En uno de los evangelios, yo sé que muchos que leen la Biblia, ¿verdad? Muchos que tal vez están viendo el programa y lo van a ver, muchos que leen la Biblia, hay una historia en un evangelio cuando vino una mujer donde Jesús y le pidió agua. Y Jesús vino a un pozo que se llamaba el pozo de Jacob, ¿verdad? Que ahí por algo se llamaba el pozo de Jacob. Y vino esta mujer y le pidió a Jesús agua de ese pozo. Y por allá estaban los judíos, por allá estaban por allá, y estaban observando y se quedaron así como diciendo, analizando de que por qué Jesús le estaba dando agua a esa mujer si esa mujer era una samaritana, era de un pueblo que se llamaba Samaria. Y se quedaron así porque esta mujer samaritana, que era de Samaria, era de la división que había de esas tierras. Y resulta que por esa división, los del reino del norte, las tribus del norte, no se llevaban con los del reino del sur. Y había un conflicto porque no se llevaban entre ellos, porque había una división. Esto es muy bonito y vuelvo y repito, cuando uno logra entender y estudiar la Biblia desde el inicio, estudiar la historia, el contexto, de todo lo que se ha venido desarrollando. Y cuando uno, por ejemplo, llega a los evangelios y empieza a leer todas estas historias, entonces yo digo, ay, mira, con razón, ya ahora entiendo por qué dice el relato del evangelio que los judíos estaban reclamando y diciendo que porque Jesús le estaba dando agua a una mujer donde era enemiga, por decirlo así, de Jesús, porque no era de la línea de Jesús. No sé si me están entendiendo. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, se llamaban los reinos del sur porque ahí fue donde quedó la tribu de Judá y de Benjamín. Y eso estaba en un lugar geográfico que se llamaba Samaria. Samaria. Vamos a continuar. Entonces, eh, es muy bonito ver todo esto, ¿verdad? De que Dios, y siempre lo digo, Dios es un Dios de propósitos y Dios es un Dios de orden. Nada, absolutamente nada de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras ha sido en desorden. Todo ha habido una secuencia bíblica, ha habido una secuencia histórica, ha habido una secuencia de acontecimientos. Y hay una secuencia que hay que saberlas entender, hay que saberlas interpretar e incluso para poder entender el final de los tiempos. Hoy por hoy, lo conversaba con esa persona cercana, escuchamos, el mundo ya se acaba. Ya estamos en el último y esto se acaba y sacan conclusiones y se dice y no se dice. Y me recuerdo yo, ¿verdad? En el 2000, no sé si se acuerdan, que cuando iba a haber cambio de siglo, en el 2000,
que decían que el mundo se iba a acabar. Yo no sé ustedes si se logran acordar, fue hace 26 años. Mire, todo el mundo se estaba preparando porque ya el mundo se acababa. Interpretaciones por aquí, interpretaciones por allá, profecías se decían, el otro decía, el otro interpretaba que ya se había cumplido y todo el mundo se estaba alistando porque estaban alistando maletas porque ya se iba a venir el acontecimiento de lo que decía la Biblia en Apocalipsis porque ya el mundo se acababa. Y todo el mundo se lo creía. Y hasta muchos cristianos, hasta yo escuché, ¿será que Dios va a venir de verdad? Y la Biblia dice que el día y la hora en que este mundo se vaya a acabar, Jesús dijo, el único que sabe el día y la hora en que Dios va a venir y va a regresar por su pueblo, es el Padre. Si usted escucha a alguien en donde sea que le diga y le dé una fecha exacta de que esto se va a acabar, déjeme decirle que tenga mucho cuidado. Jesús dijo que iban a haber acontecimientos, claro que sí. Jesús dijo que no ignoráramos los tiempos y Jesús dejó unas señales que están ahí en las Sagradas Escrituras. Rumores de guerra, acuerdo de paz, terremotos. Son unas cuantas señales que avisan de que el fin viene. Avisan de que el fin viene, pero no se puede afirmar que ya es el fin. Y perdón con todos los que salen, a veces uno escucha y dicen, tal señora en tal lugar está dando profecías y diciendo que ya el mundo se acaba y que ya esto porque se está inundando, porque hay terremotos, porque esto y que el otro. Cuidado, cuidado, tengamos cuidado. El día y la hora en que Cristo vuelva, solo el Padre sabe cuándo va a regresar. Y a veces, muchas veces, al final de los tiempos dice que todo esto sale para engañarnos. Y hay muchas cosas que han salido y el único fin es el engaño. Y ustedes saben perfectamente, donde quiera que estemos, cuál es el que engaña. ¿A quién le gusta engañar? Sabemos quién fue aquel que engañó a Eva. Le dijo cosas que no había dicho y engañó y Eva se fue. Y él es un engañador. Así que yo en esta noche apelo de corazón para que usted, con un sentido crítico, no estar criticando, porque no es criticar religiones, es que usted pueda abrir sus ojos, puede abrir sus ojos y decirle a Dios y a Jesús, voy a leer la Biblia. No, está bien que alguien te enseñe, está bien, usted ahorita está escuchando y le voy a decir algo, usted me está escuchando a mí y me ha estado escuchando en los programas, pero usted tiene toda la libertad y todo el derecho de empezar a estudiar la historia y ver si es cierto que lo que está diciendo esa señora en ese programa es lo correcto. Usted tiene todo el derecho de ir y decir, ajá, bueno, eso no me parece, voy a investigar. Ella dijo tal y tal cosa, voy a investigar. Si a usted le dicen que usted tiene que hacer algo para llegar donde Dios, eso es mentira, porque la Biblia dice que para llegar donde Dios no se necesita ningún mediador, no hay ningún, este, no se necesita mediadores entre Dios y los hombres, no hay ninguno mediador. Usted llega donde Jesús, usted necesita algo de Dios, usted va y ora, dobla sus rodillas y usted llega donde Dios. Usted no tiene que hacer nada para llegar donde Dios. Usted no tiene que hacer absolutamente nada para obtener la salvación. Es como que yo venga, con permiso, y que yo le venga y le diga a usted, empieza a hacer un grupo y le diga, vea, es que ustedes tienen que, vamos a ver si sale el celular, no, no sale, no sale. Como que yo les, bueno, aquí está, como que yo les diga, ustedes tienen para poder ser salvos, comprar este celular. Si usted compra este celular y lo usa en la mañana, en la tarde y en la noche durante 2 años, usted va a ir al cielo.
Para llegar donde Dios usted no tiene que hacer nada. Para llegar donde Dios es a tener a Jesús en el corazón, haber aceptado a Jesús en el corazón, haberlo recibido como mi único y suficiente Salvador, y por eso yo soy salva. Pero yo no tengo que orar mucho, ayunar mucho, vigilar mucho. Esos son obras. Yo no tengo que dar dinero para que Dios me dé algo. Y estamos en los tiempos donde ha salido de que usted tiene que dar algo para que Dios le dé algo, ¿verdad? Sí. Entonces, no podemos dar algo. Si a usted le dicen es que usted tiene que dar una ofrenda de 1.000.000 de colones para que Dios lo sane, déjeme decirle, y perdón, porque yo sé que muchos me van a escuchar, si a usted le dicen que usted tiene que dar algo a cambio de para que Dios haga una sanidad en su vida, eso no es según lo que dice las Sagradas Escrituras. Jamás. Eso es una barbaridad. Perdón que lo diga. La salvación de Dios, la salud, todos los regalos de Dios, no se necesita hacer nada, absolutamente nada. Si a usted le dicen, es que usted tiene que ir a Limón y predicar en Limón a 15 casas, tiene que ir a Cartago a predicar otras 15 casas y tiene que ir a Alajuela y predicar a otras 15 casas para que usted tenga predicado bastante, para que gane bastantes puntos, para que usted entre a ese grupo, para que usted pueda ser salvo. Por favor, por favor. Y esto es lo que pasa con las religiones, esto es lo que pasa muchas veces con lo que se enseña, con lo que se predica. No se nos predica la Biblia, no se nos predica la verdad de Jesús, no se nos predica lo que hay que aprender. ¿Qué es lo que hay que aprender? Lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que hay que aprender? Lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que hay que aprender? Lo que Jesús nos enseñó, amar al prójimo, dar buenas a la gente que tiene necesidad, ayudar a los necesitados. Ese es el verdadero evangelio. Seguir las enseñanzas de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Y bueno, ya el tiempo se fue, nuestro mayor enemigo el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo de hoy que quiero dejar en el corazón de ustedes es por favor, no creamos todo a ciegas de lo que nos dice. Y por favor, en las redes sociales, sepamos lo que escuchamos. Muchas gracias. Al final, ¿verdad? Vamos ya a escuchar una cancioncita de canciones que Dios me da, ¿verdad? Para los que no me han escuchado, también soy músico, me gusta componer, hago canciones, ¿verdad? Y ahora con la tecnología, ¿verdad? Que es tan buena, le ponemos musiquita y todo lo demás. Entonces vamos a escuchar una canción que Dios me dio que habla sobre el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Entonces, un placer haberlos visto hoy miércoles y los esperamos el próximo sábado a mediodía, ¿verdad? No sin antes decirles, ¿verdad? Que oremos por nuestro país, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Están pasando terremotos, están pasando cosas porque lamentablemente el clima está afectando, hay cambios climáticos fuertes, etcétera, y la tierra se resiente, ¿verdad? Entonces oremos por nuestras familias y oremos por nuestra nación. En la Biblia dice, Dios dejó dicho que oráramos por nuestra nación. Eso es uno de los mandatos, que tenemos que orar por los que están en la presidencia, los presidentes, hay que orar por la nación. Entonces oremos a Dios, ¿verdad? Entonces Dios me los guarde, Dios me los bendiga y quedamos con la canción. Espero verlos en el próximo programa y el sábado a mediodía en vivo por Radio Costa Rica 930 AM. Que Dios me los guarde. Desde el principio Dios trazó el camino. Después de la caída prometió redención. Llamó a Abraham, formó de él un pueblo para mostrar al mundo su justicia y amor. Le confió su pacto,
su palabra y sus profetas. Aún en el desierto nunca lo abandonó. En medio del exilio preservó la esperanza. De la casa de David vendría el Salvador. Israel, pueblo de la promesa, llamado a ser luz entre las naciones. Dios permaneció fiel a su palabra. De tu linaje vino el Redentor. Cuando llegó el tiempo señalado, Jesucristo el Mesías en Belén nació. Hijo de Abraham y heredero de David. En la cruz abrió el camino hacia Dios. La bendición alcanzó a todos los pueblos, judíos y gentiles, unidos por la fe. Y hoy la iglesia proclama su evangelio. Jesucristo vive y volverá como Rey. Israel, pueblo de la promesa, llamado a ser luz entre las naciones. Dios permaneció fiel a su palabra. De tu linaje vino el Redentor. Solo Salvador, un solo Señor. La promesa cumplida en Cristo Jesús. Fina Israel, promesa. Dios no olvidó su pacto ni su amor. Hoy la iglesia anuncia a las naciones. Jesucristo es el único Señor. Desde el principio hasta la eternidad, Dios cumple su palabra con fidelidad. Amén.